Según la Convención sobre los Derechos del Niño, la violencia es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. A esto le podemos agregar el concepto que sobre la violencia sugiere el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de 2002, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra un niño, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad. Nos centramos mucho en aquellas cosas que ya ocurrieron y no nos damos cuenta, o sea, no estamos yendo realmente a las causas de la violencia. Hay que enseñarle a los niños a cómo reportar un acto de violencia, cómo identificar un acto de violencia, cómo respeto mi cuerpo, cómo respeto los límites míos y los límites de los otros. Según cifras de UNICEF, las tasas de homicidio más altas del mundo, luego de África, se registran en América Latina y el Caribe. Sumémosle que cerca de 6 millones de niños, niñas y adolescentes sufren de violencia, abandono y abuso grave en los países de la región, y que 80.000 mueren al año como resultado de abusos cometidos por padres, madres o parientes. Un panorama bastante sombrío para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. En Jamaica, entre 2002 y 2004, anualmente al menos 25 adolescentes menores de 16 años murieron, mientras que 115 jóvenes entre 16 y 20 años perdieron la vida. En Venezuela, entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, el monitoreo de medios realizado por SECODAP da cuenta de 585 homicidios cometidos contra niños, niñas y adolescentes, siendo el 90,43% con edades entre los 12 y 17 años, el 5,81% menores de 6 años y el 3,59% entre 7 y 11 años. Es importante aclarar que de ningún modo se trata de estadísticas oficiales, pues estas, pese a su importancia, simplemente no se divulgan, sino de casos reseñados, registrados por la prensa nacional y regional, lo que se limita a apenas una parte de la historia. No estamos hablando de cifras inventadas, estamos hablando de hechos reales, en donde los niños, por estar sentados de repente en la silla de su casa, cerca de una ventana de madera, pierden la vida. O porque estaban acompañando al papá en una moto, pierden la vida. O porque salieron de la escuela y estaban pasando por una esquina donde había un enfrentamiento, pierden la vida. Eso forma parte de la cotidianidad. El problema es que lo banalicemos, porque como forma parte de la cotidianidad, la naturalicemos. Ese es el gran problema. El análisis de SECODAP también nos dice que los hechos circunscritos a la violencia social, es decir, los que ocurren diariamente en nuestra interacción con otros, o aquellos que se producen cuando el sistema social no responde a nuestras necesidades y se vulneran nuestros derechos, fueron los más reportados. 1.532 casos, casi la mitad de las denuncias, mientras que la violencia escolar derivó en 848 casos. Hubo 311 abusos sexuales, 177 casos de violencia familiar y 85 denuncias relacionadas con la violencia institucional. La violencia social para SECODAP tiene rostro masculino, pues en su gran mayoría las víctimas fueron adolescentes, entre 12 y 17 años. Los varones en esa edad, muchos de ellos tienen que ver con la deserción escolar, el tiempo ocioso, la situación en donde viven, entonces están más expuestos, y también el hecho de que los varones siempre están como más expuestos a la violencia. Los varones no pueden llorar, los varones resuelven todo a golpes, y es una cosa también cultural que se le inculca al varón desde que es pequeñito. Entonces, de ahí que sean los adolescentes varones los que están más vinculados a esto. Dentro también vale destacar que dentro de los homicidios, casi la mitad de los homicidios adolescentes varones fue por ajuste de cuentas. A nivel institucional, la violencia se refleja como producto de los abusos cometidos por las fuerzas que en principio tienen como tarea protegernos. En este escenario, SECODAP observa que durante un año, la prensa venezolana reseñó 71 denuncias, entre ellas 50 muertes. Hubo 26 ajusticiamientos, 16 casos por uso excesivo de la fuerza, 15 reportes por enfrentamientos policiales, 9 homicidios a manos de funcionarios que no se encontraban de servicio y 5 adolescentes resultaron heridos a manos de la policía, lo que hace pensar que la justicia a veces se aplica de manera muy particular. La impunidad en estos casos sale campante, o al menos así lo consideran las víctimas o sus familiares, quienes en muchos casos se abstienen de hacer las denuncias, convirtiendo a las cifras en números muy por debajo de la realidad. Según informe de UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño recibe cuantiosas denuncias de malos tratos y brutalidad policial, aunque cuantificar y establecer la responsabilidad directa es casi imposible,
pues son actividades clandestinas, generalmente a manos de miembros corruptos de las instituciones. En los casos que tenemos registrados en la prensa, la principal preocupación y la principal angustia de los familiares de estos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas es que no se puede hacer nada cuando un funcionario es el que comete el delito. La violencia ha tomado el pupitre. ¿Por qué? Porque todos los aspectos socioemocionales, llámese emociones por rabia, miedo, frustración, no tienen espacio. Entonces el pupitre de lo socioemocional está vacío. Es bien lamentable cómo la violencia pasa de nuestra casa al colegio, que es un lugar de esparcimiento donde todos debemos estar ahí para estudiar, para aprender, para convivir y compartir, y que es lamentable que ahora esté presente y que muchos de nosotros no nos demos cuenta. Según estadísticas de SECODAP, 848 casos de violencia escolar se reportaron entre 2008 y 2009. Se trata de distintos casos, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas, donde se aplicaron castigos físicos o psicológicos, productos de discriminaciones, intolerancia o diferencia entre estudiantes que derivaron en hechos de violencia. Las principales víctimas, los niños y niñas, 508 casos. Le siguieron los adolescentes con 288 casos. En 52 se desconocen las edades. Del universo reportado, la cifra que más llama la atención, 738 intoxicaciones por alimentos del programa de alimentación escolar, PAE, que afectó en su mayoría a los más pequeños. También fueron denunciados 44 casos de bombas lacrimógenas, 19 robos a estudiantes, 10 casos de agresión docente-estudiante y 7 casos de abuso sexual. La escuela ya no es un lugar seguro para niños, niñas y